baja después de Portugal. No puede entonces decirse lo que está diciendo, que el estado de bienestar en España es excesivo, que el empleo público es excesivo, que está ahogando la economía. Este mensaje es claramente ideológico, propagandístico, en el peor sentido de la palabra, y muy poco científico. Mírese cómo se mide el estado de bienestar y la sanidad en España está poco desarrollada en cuanto a gasto y en cuanto a empleo. Esto es fundamental que se insista. Porque ahora estamos recibiendo un mensaje en que nos gastamos demasiado, nos gastamos por encima de lo que podemos. Y hemos recibido mensajes tanto del presidente del partido de la oposición, en el que ha enfatizado que vamos a tener que adaptarnos a lo que el país puede pagar, y en Cataluña estamos ya sufriendo unos recortes de un gobierno que ha dicho explícitamente que nos gastamos más de lo que podemos. Pues miren, esto es un discurso totalmente ideológico, carente de criterio riguroso científico. En realidad España se gasta mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. Los datos así lo muestran. España tiene un PIB por habitante que es el 94% del PIB por habitante promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, no somos ya tan pobres, casi estamos al nivel de los países más ricos de Europa. Sin embargo, su gasto público social por habitante es solo un 74% el promedio de la Unión Europea de los 15. Se lograron un 74%, fuera un 94%, había alrededor de 66.000 millones de euros más en su gasto público social. Espero que me esté explicando bien. En España tenemos la riqueza, lo que pasa es que el Estado no la recoge. Miren ustedes, ingresos al Estado. España, los ingresos al Estado son equivalentes al 34% del PIB. La Unión Europea de los 15 es un 34%. Suecia, que es el país que tiene el Estado de bienestar más desarrollado, 54%. Este dato muestra que el problema no es el gasto, es el ingreso al Estado. Los impuestos. Pero fíjense ustedes que la mayoría de españoles ya pagan unos niveles semejantes al promedio de la Unión Europea. Fíjense que el trabajador de la manufactura, que es el trabajador mejor pagado en cualquier país, ya paga el 74% de los impuestos que paga su homólogo sueco. ¿Me explico bien? O sea que en ese aspecto los trabajadores ya pagan. Claro, pagan menos porque Suecia es mucho más rico, pero oiga, la distancia ya no es tan enorme. Pero fíjense ustedes que el 1% de su renta superior de España paga solo un 20% de lo que el 1% de renta superior sueco paga. ¿Me explico? Y ahí está el problema que no saben los medios. Ahí los impuestos en España son muy regresivos. Esto es también fundamental que esto se entienda, porque fíjense ustedes que si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de lo que se ingresa en el Estado. 200.000 millones de euros más. Con lo cual, no solo se podría cubrir el déficit, pero el Estado de bienestar español podría tener el mismo número de empleados públicos que tienen los suecos, que son 5 millones, con lo cual eliminamos también el desempleo en este país. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es fundamental que la población española sepa que ese mensaje que estén dando de austeridad es un mensaje claramente ideológico que favorece a unos sectores de clases sociales a costa de otros, porque se puede hacer otra alternativa. Puede haber otra alternativa, que se suban los impuestos, que se reviertan los recortes impositivos que han perdido sobre todo a las rentas superiores, y que se recoja ese dinero y que en lugar de congelar las pensiones o de bajar los sueldos o reducir el empleo público, se incremente los impuestos de aquellos que no están contribuyendo en la medida que el país requiere. Bien. Vamos a ver en sanidad. España se gasta el 5.81%, gasto
España tiene los gastos públicos más bajos de la Unión Europea. De nuevo, junto con Grecia y Portugal, son los países que tienen un gasto público más bajo en sanidad. Bien. Esta situación es incluso peor, porque en farmacia consume el 22% de todo el gasto público sanitario. Si sacamos ese 22.45% del gasto público, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico es solo el 4.5% del PIB a España. De mucho, el más bajo de la Unión Europea, y ustedes lo saben, porque lo sufren. ¿Me explico? Bien. Esta es la situación. Lo mismo si analizamos el gasto público sanitario per cápita. Pero de nuevo, España tiene un PIB por habitante que es el 94% del promedio de la Unión Europea. Es decir, no somos pobres. Sin embargo, su gasto en sanidad pública por habitante es solo un 77% del promedio de la Unión Europea. Si fuera un del 24%, habría alrededor de 15.000 millones de euros más en su gasto público sanitario. Este es su déficit de gasto público sanitario. Espero que se me entienda, porque esto ustedes no lo leen en los mayores medios de difusión, todavía menos en la televisión. Pero esa es la realidad, y esos son los datos. Y se hace actuar que no es la opinión de Vicente Navarro, no es la opinión de Vicente Navarro que hace de día. Es de día, no es la opinión de Vicente Navarro. Esta es la realidad. Y si no, que traigan otros datos, y no los traerán porque no existen. Esta es la realidad que se está ocultando a la ciudadanía española. No es que no haya recursos. No es cierto, señor Rajoy. No es cierto, señor Paz. No es cierto, señor Adrián Salgado. No es cierto que no hay recursos. Los hay. Lo que pasa es que no se atreven, no tienen coraje de recogerlos. Esta, porque los que tenían que pagar tienen un enorme poder mediático, político, económico y en este país. Bien. Al haber un gasto público bajo, hay un gasto sanitario privado elevado, que se divide por clase social. Fíjense, España es el país que tiene el gasto privado más elevado. Y esto nos lleva al descubrimiento del impacto de clase social en el sistema sanitario español. Digo descubrimiento porque cuando yo volví del exilio me sorprendió que aquí nadie habla de clases sociales, excepto que todos somos de clase media. La estructura social de este país se ha definido entre los ricos y los pobres y todos los demás que somos de clase media. Esto es un discurso profundamente ideológico que no tiene base científica. Existen clases, existe burguesía, pequeña burguesía, clase media, clase trabajadora. Y ustedes, la mejor manera de demostrar la evidencia de este hecho es mirando las estadísticas de mortalidad en este país. Permítanme que lo haga. Un burgués en este país vive 2 años más, es fácil porque la diferencia entre mortalidad por clase social es 2 años. Un burgués en este país vive 2 años más que un pequeño burgués, que vive 2 años más que una persona clase media, que vive 2 años más que una persona clase trabajadora cualificada, que vive 2 años más que una persona clase trabajadora no cualificada, que vive 2 años más que una persona clase trabajadora no cualificada con más de 5 años de trabajo. La diferencia entre el último y el primero son 10 años. No 10 días, no, 10 años. En Barcelona, una persona que vive en Pedralbes, en la zona 10, vive 10 años más que una persona en el barrio de trabajador no cualificado. 10 años. Y esto pasa también en España, se lo tengo que trabajo. Y esto es la sociedad de clases, en las que la burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional alta, el